la sabiduría de Dios. Y que en esa sabiduría Él quiso que ustedes y yo, que somos gente común y corriente, entendiéramos ese éxito de nuestro Salvador. En segundo lugar, vemos en el pasaje que Jesús es un siervo extraordinario por su estremecedora desfiguración. Miren cómo dice el versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Qué contraste, ¿no? El fin de un versículo y el inicio del otro. El versículo 13 termina con la máxima exaltación de Cristo. El 14 inicia con una estremecedora desfiguración. ¿Cómo pasó? ¿Quién le hizo eso al Señor Jesús? Desde el momento de su arresto, poco después de la medianoche, hasta su muerte, a las 3 de la tarde del viernes, solo transcurrieron 15 horas aproximadamente. Pero fueron 15 horas de pura tortura. En ese tiempo el Señor fue abofeteado, fue empujado, se burlaron de Él, lo volvieron a abofetear, una corona de espinas fue puesta sobre su frente, lo azotaron con un látigo que en sus puntas tenía pedazos de hueso y astillas de metal, con el propósito de que cada vez que él recibiera un golpe, al retirar el látigo, se trajera un jirón de su piel. Le quitaron su barba, que en ese tiempo era algo vergonzoso. Fue golpeado una vez y luego otra vez y luego otra vez por los soldados romanos. Y luego fue forzado a cargar su propia cruz. Y cuando ya estaba fuera de la ciudad, fue sujeto a una cruz de madera, suspendido de ella solamente por los clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Si ustedes y yo hubiésemos estado ese día en el Calvario, el olor a sudor mezclado con sangre nos habría hecho vomitar. Las crucifixiones eran un espectáculo sangriento, un espectáculo repulsivo. Los romanos habían perfeccionado para persuadir a las personas de no rebelarse contra ellos. La crucifixión era una muerte ejemplar. Así que todo lo que se podía ver, todo lo que se podía oler en el Calvario era muerte. Y en medio de todo eso estaba el Señor Jesús. Isaías, casi 800 años antes, pudo captar todo este dramatismo de la cruz, porque el Espíritu Santo se lo transmitió. Por eso es que escribe en el versículo 14, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, el Señor ni siquiera parecía humano. Para las 3 de la tarde del viernes, Jesús de Nazaret era solo una masa tumefacta de sangre y de jirones de piel. Pero más allá, hermanos, de su desfiguración física, lo más extraordinario fue su desfiguración espiritual. Porque de ser la persona más pura del universo, sin haber cometido un solo pecado en sus 33 años de vida, en ese momento se convirtió en un asesino, en un violador, en un lujurioso, en un blasfemo, en un vicioso, en un envidioso, en un iracundo, en un hipócrita, en un ratero, en un adúltero,
en un idólatra. Porque todo eso y más somos lo que somos ustedes y yo. Y en la cruz Jesús cargó en su persona todos nuestros pecados. De manera que se desfiguró y de ser el más puro ser del universo se convirtió en el ser más pecador y más obsceno que jamás haya pisado la faz de la tierra. A pesar de que dice la Biblia, nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Así que no nos preguntemos quién le hizo eso a Jesús, quién desfiguró a Jesús. Póngase un espejo y la persona del espejo es la respuesta a esa pregunta. Ustedes y yo desfiguramos a Jesús. Extraordinario. Y en tercer lugar, Jesús es el extraordinario siervo de Dios por su victoria, que es universal. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La palabra traducida como asombrará en la versión Reina Valera 1960, en el original es en realidad el verbo rociar o purificar. De manera que una traducción más literal de este versículo sería: así purificará él, o así rociará él a muchas naciones. Podemos entender entonces que el versículo se refiere al poder purificador que tiene la sangre de Cristo. Es decir, que los efectos de su muerte no tienen límite ni de nacionalidad, ni de raza, y mucho menos de idioma. Y nosotros acabamos de vivir esa realidad, y ya lo dijo Magdita en su testimonio. Los hermanos que nos visitaron de Estados Unidos, primero, llegaron un día antes de lo que estaba previsto. Nosotros lo estábamos esperando hasta el jueves en la tarde. Y el miércoles en la tarde, cuando yo iba a llevar a mi esposa al consultorio, me habla el hermano Jim Rodson, que es el coordinador que venía al frente de ellos, y me dice: Josué, estoy en el aeropuerto con 6 personas más. Y nadie lo estábamos esperando. Como pude, me comuniqué con Rosita, con Magda y con el resto de los hermanos que nos iban a ayudar a hospedar. Y gracias a Dios todos estuvieron dispuestos a recibirlos, así, de improviso. Hay que sumar a eso que ni los hermanos que venían de allá hablaban una palabra de español, ni las familias que lo recibieron hablaban una palabra de inglés. Entonces la situación era esta: personas que nunca antes se habían visto y que tenían la enorme barrera del idioma para tratar de comunicarse. 2 días después, cuando llevamos a los hermanos de regreso al hotel, porque de ahí iban a partir para Ciudad Victoria, el comentario unánime fue: tuvimos una experiencia maravillosa. Nos vamos felices. Díganles, por favor, a los hermanos que necesitamos que vayan a visitarnos a Montana. Queremos ser recíprocos con esa calidez y con ese amor que nos mostraron. ¿Qué provocó esa situación? ¿Qué provocó que personas que no se podían comunicar por la barrera del idioma, que nunca antes se habían visto, se mostraran ese amor los unos hacia los otros? Solo se me puede ocurrir lo que le dije a una de ellas.
El amor de Dios en Cristo es más poderoso que cualquier barrera de idioma. Que humanamente Jesús es judío, y aunque su muerte ocurrió en una cruz romana, porque Él es el Hijo de Dios, su sacrificio proveyó sanidad y limpieza para gente de todas las naciones. Y el amor que esa sanidad produce en cada uno de nosotros permite una conexión instantánea cuando nos encontramos con alguien que es también un pecador redimido por esa bendita sangre, aunque nunca lo hayamos visto. ¿Quién o qué puede producir ese mismo efecto? Sin ánimo de ofender, no creo que cuando dos rotarios se encuentren sin haberse visto, se amen de esa manera. Ni dos miembros del Club de Leones, o dos masones, ni ningún otro grupo de personas que tengan algo en común que no sea el amor de Cristo en su corazón. Solamente ese amor puede producir esa conexión instantánea con alguien que jamás habías visto en tu vida. Esa es la victoria de Cristo. Esa es la victoria universal de Cristo. Cuando los gobernantes judíos y romanos mataron a Jesús, pensaron que habían acabado con Él, que habían terminado con el mensaje que Jesús predicaba. Pero para su asombro, Jesús se levantó de entre los muertos, reunió a sus apóstoles, les dio la orden final y luego ascendió a los cielos, a esa gloria eterna que Él tenía con el Padre antes de venir a este mundo, antes incluso de que el universo fuera creado. Mientras tanto, sus seguidores empezaron a esparcir la noticia: está vivo, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y paulatinamente, con el correr del tiempo, hasta lo último de la tierra, incluido nuestro bello San Luis Potosí. Así es como Dios en su sabiduría ha cumplido la profecía de Isaías 52:15. Así asombrará Él a muchas naciones. Uno de los hermanos que venía resultó que trabaja para una compañía para la que yo trabajé. Y dice, fíjate cómo es de pequeño el mundo. Cuando a mí me dijeron San Luis Potosí, no significó nada para mí. Y resulta que un hermano mío vive en San Luis Potosí. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es